Hola, amigos. Hoy nos adentraremos en un mundo donde el frío no es solo una sensación, sino una prueba de fuego. Imaginad una noche tan helada que el aire quema al respirar, como si inhalaras agujas de cristal. Este no es un relato de un planeta lejano y gélido, sino una parte muy real de la vida de los pueblos nativos americanos que habitaban las llanuras y bosques del norte. Para ellos, la noche más fría del año no era solo algo que había que soportar, era una prueba de sabiduría, comunidad y respeto por el mundo que les rodeaba. La supervivencia en estas condiciones no se basaba en la suerte, sino en un profundo conocimiento transmitido de generación en generación. Una sabiduría que veía el viento no solo como una fuerza, sino como una personalidad a entender. Veía la nieve no solo como un manto blanco, sino como un aislante, una fuente de agua y un mapa que revelaba las huellas de los animales. Así que, antes de acomodaros, tómense un momento para darle me gusta al video y suscribirse. Pero solo si les gusta sinceramente lo que hago aquí. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es. Siempre es interesante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Ahora, bajen las luces. Tal vez enciendan un ventilador para ese zumbido de fondo. Y juntos, comencemos suavemente nuestro viaje de hoy. ¿Podrían los humanos sobrevivir cuando el mundo mismo se convierte en hielo? Imagínese una noche tan fría que el aire duele al respirar. Una noche en la que los árboles crujen como si fueran a romperse y el silencio es tan profundo que casi puede oír el latido de su propio corazón. Esta no es una historia de ficción. Para los pueblos nativos de América del Norte, esta era una realidad que enfrentaban cada invierno. La noche más fría del año no era solo un inconveniente, era una prueba de vida o muerte. En un mundo sin calefacción central, sin supermercados a la vuelta de la esquina y sin ropa térmica de alta tecnología, la supervivencia dependía de algo mucho más profundo: el conocimiento. Un conocimiento transmitido de abuelos a nietos, una sabiduría nacida de observar la naturaleza y aprender a vivir en armonía con ella, incluso en sus momentos más duros. Para nosotros, hoy en día, es difícil imaginarlo. Si tenemos frío, subimos el termostato. Si necesitamos comida, vamos a la tienda. Pero ellos no tenían esas opciones. Su refugio, su ropa y su comida venían directamente de la tierra que los rodeaba. Y en esa noche helada, cada decisión que tomaban, desde cómo construir su vivienda hasta qué ropa ponerse, era crucial. No se trataba de una lucha contra la naturaleza, sino de una danza con ella. Entendían que el viento no era solo un enemigo, sino también un mensajero que les decía por dónde vendría la próxima tormenta. Sabían que la nieve no era solo un obstáculo, sino también un manto que podía aislar y proteger. Esta es la historia de cómo sobrevivieron, no solo con fuerza física, sino con una inteligencia y una conexión con su entorno que hoy hemos perdido en gran medida. Vamos a viajar en el tiempo, a esa noche congelada, para descubrir los secretos de su resistencia. Veremos cómo una simple tienda de pieles podía ser más cálida que una casa moderna, cómo la ropa que vestían era una obra de ingeniería natural, y cómo el calor de la comunidad era tan importante como el fuego que ardía en el centro de su hogar. Es una lección sobre cómo la sabiduría, y no solo la tecnología, puede ayudarnos a superar los desafíos más grandes. Porque en la noche más fría del año, la diferencia entre la vida y la muerte no estaba en la fuerza, sino en saber escuchar lo que la tierra tenía que decir. Y ellos eran los mejores oyentes. ¿Podría la vida resistir donde la helada muerde sin piedad? Antes de entender cómo sobrevivían, primero necesita entender a qué se enfrentaban. No todos los fríos son iguales. El entorno en el que vivían los pueblos nativos era tan variado como implacable. Piense en las grandes llanuras, una extensión de tierra tan vasta y abierta que parece no tener fin. En invierno,
este lugar se convertía en un campo de batalla contra el viento. No había montañas ni grandes bosques que detuvieran las ráfagas heladas que bajaban directamente del Ártico. El viento era un ladrón de calor, constante y brutal. Podía hacer que una temperatura ya bajo cero se sintiera el doble de fría, penetrando cualquier ropa mal preparada y congelando la piel en minutos. La supervivencia aquí significaba saber cómo orientar el refugio, cómo encontrar las pequeñas depresiones del terreno que ofrecían un mínimo de protección y cómo moverse sin exponerse a la furia total del viento. Ahora viaje con su mente a las montañas rocosas. Aquí, el frío era diferente. La altitud hacía que el aire fuera más fino y frío. La nieve no solo caía, se acumulaba en cantidades enormes, enterrando el paisaje y haciendo que viajar fuera casi imposible. El peligro no era solo el frío, sino también el aislamiento. Quedar atrapado por una tormenta de nieve en las montañas significaba tener que sobrevivir con lo que se tuviera a mano durante días o incluso semanas. El conocimiento aquí era sobre la nieve, saber leer su consistencia para evitar avalanchas, saber dónde cavar para encontrar refugio y cómo cazar animales que también luchaban por sobrevivir en ese mar blanco. Y luego estaban los bosques del norte, cerca de los grandes lagos y más allá. A primera vista, los árboles parecían ofrecer protección. Y en parte era cierto, bloqueaban el viento, pero también creaban un frío húmedo y profundo que se metía en los huesos. La oscuridad llegaba temprano entre los árboles densos, y el sol, bajo en el horizonte, apenas lograba calentar el suelo. El desafío aquí era encontrar leña seca. Todo estaba cubierto de nieve o hielo. Saber qué árboles tenían madera, que ardía bien incluso estando húmeda, o dónde buscar bajo las raíces de un árbol caído para encontrar ramas secas, era una habilidad que valía su peso en oro. Estos no eran solo paisajes, eran maestros severos. Cada región enseñaba sus propias lecciones de supervivencia. Los pueblos que vivían allí no veían un mapa de ríos y montañas, veían un mapa de oportunidades y peligros. Sabían dónde se congregaban los bisontes para protegerse del viento, qué plantas se podían encontrar bajo la nieve para una medicina de emergencia, y cómo predecir el tiempo observando el color del cielo o el comportamiento de los pájaros. Este conocimiento profundo del entorno no era un pasatiempo, era su herramienta más importante, la clave para poder llamar hogar a un lugar donde la naturaleza ponía a prueba la vida misma cada invierno. ¿Podría un simple cono de pieles soportar la helada más feroz de la naturaleza? Cuando pensamos en un refugio para el frío extremo, nos imaginamos paredes gruesas, aislamiento y calefacción. Pero para muchos pueblos de las llanuras, su hogar era el tipi, una estructura que a primera vista parece demasiado simple para un invierno brutal. Sin embargo, el tipi no era una simple tienda de campaña. Era una obra maestra de ingeniería, diseñada a la perfección para la vida en las llanuras. Vamos a ver cómo funcionaba, paso a paso. Primero, su forma. El tipi tiene forma de cono, y esto no es casualidad. Esta forma lo hace increíblemente estable frente a los vientos feroces. El viento simplemente se deslizaba por sus lados en lugar de empujarlo. Además, la parte trasera del cono era un poco más empinada para resistir mejor los vientos dominantes. No era un cono perfecto, era un cono inteligentemente diseñado. Luego estaban los materiales. Los postes, largos y rectos, se hacían generalmente de pino, una madera fuerte pero ligera. La cubierta estaba hecha de pieles de bisonte, cosidas juntas con mucho cuidado. Una sola cubierta podía requerir hasta 20 pieles, y prepararlas era un trabajo largo y difícil. Las mujeres eran las expertas en esto, y su habilidad para crear una cubierta impermeable y resistente al viento era fundamental para la supervivencia de la familia. Pero la verdadera magia del tipi estaba en su interior. En el centro del suelo de tierra había un lugar para el fuego.
El fuego proporcionaba calor, luz y un lugar para cocinar. Pero, ¿cómo salía el humo sin que entrara el frío? Aquí es donde el diseño se vuelve brillante. En la parte superior del tipi había una abertura con dos grandes solapas de piel, como dos orejas gigantes. Cada solapa estaba sujeta a un poste exterior. Moviendo estos postes, se podían ajustar las solapas para proteger la abertura del viento, sin importar de qué dirección soplara. Esto creaba una especie de chimenea natural que extraía el humo hacia arriba y hacia afuera, manteniendo el interior libre de humo, pero lleno de calor. Y había más. Dentro del tipi, a menudo se colgaba un forro interior de pieles o tela. Este forro no llegaba hasta el suelo, creando un espacio de aire entre la pared exterior y el interior. Este espacio funcionaba como aislante, como el doble cristal de una ventana moderna. El aire frío que se colaba por debajo de la cubierta exterior era canalizado hacia arriba por este espacio y salía por la abertura de humo, sin enfriar el área donde vivía la gente. El resultado era un hogar sorprendentemente caliente y cómodo. Mientras afuera el viento aullaba y la nieve se acumulaba, adentro la familia se reunía alrededor del fuego, segura y protegida. El tipi no era solo un refugio, era el corazón de la vida, una prueba de que con ingenio y un profundo conocimiento de los materiales se podía crear un oasis de calor en medio del invierno más duro. ¿Podría el calor surgir del suelo bajo sus pies? Imagínese que ya tiene su refugio, un tipi que lo protege del viento y la nieve. Pero hay un enemigo silencioso que todavía puede robarle el calor: el suelo helado. Durante la noche, mientras duerme, el suelo congelado puede absorber el calor de su cuerpo sin que se dé cuenta, dejándolo peligrosamente frío. La solución de los pueblos nativos a este problema era tan simple como efectiva: crear una barrera entre ellos y el suelo. Nunca dormían directamente sobre la tierra helada. La preparación de la cama era un ritual esencial para pasar la noche con seguridad. El primer paso era aislar. Sobre el suelo del tipi o del refugio extendían una capa gruesa de materiales naturales. Podía ser hierba seca, agujas de pino o incluso ramas de abeto. Lo importante era que estuviera seco y que fuera espeso. ¿Por qué funcionaba esto? Porque el secreto del aislamiento no está en el material en sí, sino en el aire que atrapa. Una capa gruesa de hierba seca está llena de pequeñas bolsas de aire. Este aire inmóvil actúa como una barrera que frena la transferencia de calor de su cuerpo hacia el suelo frío. Es el mismo principio que usamos hoy en día en los materiales aislantes de nuestras casas o en el relleno de un saco de dormir. Una vez que esta base aislante estaba en su lugar, venía la siguiente capa. Sobre la hierba colocaban pieles de animales grandes, como las de bisonte. Estas pieles eran gruesas y resistentes. Se colocaban con el pelo hacia arriba. El pelaje denso del bisonte atrapaba otra capa de aire, añadiendo aún más aislamiento y, además, proporcionando una superficie mucho más cómoda para dormir. La cama ahora estaba aislada del frío que subía del suelo, pero todavía faltaba protegerse del frío del aire. Para eso, usaban más pieles como mantas. Mantos de piel de bisonte, mantas de piel de conejo tejidas o pieles de oso eran comunes. Se cubrían con estas capas, creando un nido cálido y acogedor. En algunas culturas, construían una especie de cama elevada. Usando algunas ramas o palos, creaban una plataforma baja a unos centímetros del suelo. Sobre esta plataforma colocaban la hierba y las pieles. Ese pequeño espacio de aire debajo de la plataforma era la mejor forma de aislamiento posible, garantizando que el frío del suelo no tuviera ninguna posibilidad de llegar hasta ellos. Piense en ello como un colchón natural. No era un lujo, era una necesidad vital. Esta técnica de capas no solo se usaba para dormir. El suelo de todo el tipi, especialmente en las áreas donde la gente se sentaba,
Se cubría con estas capas de hierba y pieles. Esto convertía todo el espacio vital en una zona más cálida y confortable. Una vez más, vemos cómo usaban lo que la naturaleza les ofrecía de una manera increíblemente inteligente. No necesitaban tecnología complicada, solo un entendimiento profundo de principios físicos básicos, como la forma en que el calor se mueve y cómo el aire puede ser tu mejor aliado para mantenerlo. Así, en la noche más fría, podían acostarse en su cama de hierba y pieles, escuchar el viento afuera y dormir profundamente, sabiendo que estaban a salvo del abrazo helado de la tierra. ¿Podría el secreto de la supervivencia estar cosido en cada puntada? Cuando el frío es extremo, su ropa no es solo algo que se pone, es su refugio personal, una segunda piel que lo mantiene vivo. Los pueblos nativos americanos eran maestros en el arte de vestirse para el frío, y su secreto se basaba en un principio que hoy llamamos vestirse por capas. Sabían, mucho antes que los científicos, que no se trata de llevar una sola prenda muy gruesa, sino varias capas más finas que trabajan juntas para atrapar el calor y mantener la humedad a raya. Vamos a desglosar cómo se construía este sistema de ropa, desde la piel hasta el exterior. La capa más cercana al cuerpo solía ser de piel de ciervo o alce, curtida de una manera especial que la dejaba increíblemente suave y flexible. A diferencia de las telas modernas, esta piel tenía la capacidad de absorber un poco de sudor sin sentirse mojada o fría, manteniendo la piel más seca. Esto era fundamental, porque en un clima helado, la humedad es el peor enemigo. El sudor que se enfría y se congela puede quitarle el calor al cuerpo 20 veces más rápido que el aire seco. Sobre esta primera capa añadían otras. Podían ser más prendas de piel, polainas para las piernas o túnicas. Cada capa adicional creaba un espacio de aire atrapado, y como ya hemos visto, el aire quieto es un excelente aislante. Así, el propio calor de su cuerpo calentaba el aire atrapado entre las capas, creando una barrera protectora contra el frío exterior. La capa exterior era la más importante, su escudo contra los elementos. Generalmente era una túnica o un manto grande hecho con la piel de un bisonte o un oso, y se llevaba con el pelo hacia afuera. Esto puede parecer extraño, pero era una decisión muy inteligente. El pelo denso y largo rompía el viento, evitando que el aire helado llegara a las capas internas. Además, la nieve y el aguanieve se quedaban en las puntas del pelo y se podían sacudir fácilmente, en lugar de empapar la piel. La protección de la cabeza, las manos y los pies era igualmente crucial. Llevaban capuchas forradas de piel que protegían no solo la cabeza, sino también el cuello y la cara. Para las manos usaban manoplas en lugar de guantes. Las manoplas son más cálidas porque mantienen los dedos juntos, permitiendo que se den calor mutuamente. Y para los pies tenían los mocasines. Pero los mocasines de invierno no eran simples zapatos de piel. Eran más grandes de lo normal para poder rellenarlos con aislante, como hierba seca o pelo de conejo, creando una barrera suave y cálida alrededor del pie. Además, a menudo llevaban varias capas de mocasines o los cubrían con una especie de bota exterior. Lo más impresionante de todo esto es que la ropa era adaptable. Si una persona iba a realizar un trabajo duro, como cortar leña, se quitaba una capa para no sudar demasiado. Cuando terminaba y se enfriaba, se la volvía a poner. Este control activo de la temperatura corporal era una habilidad de supervivencia esencial. Cada pieza de ropa era el resultado de un conocimiento profundo de los animales, las propiedades de sus pieles y las necesidades del cuerpo humano en condiciones extremas. Era una ciencia y un arte a la vez, donde cada costura y cada elección de material significaban la diferencia entre la comodidad y el peligro. ¿Podrían las piedras recordar el sol y mantenerle caliente? Imagine que el fuego, esa fuente de vida y calor, comienza a apagarse.
Las llamas bailan cada vez más bajo y la madera se convierte lentamente en un lecho de brasas rojas y brillantes. Para un observador casual, podría parecer que el fuego está muriendo. Pero para los pueblos nativos, este era el momento en que comenzaba una de las técnicas de calefacción más ingeniosas y duraderas. Sabían que el calor no solo vive en las llamas, sino que se puede guardar, como un secreto, en el corazón del fuego y en las piedras que lo rodean. El objetivo no era siempre tener una hoguera grande y rugiente. Una llama alta es fácil de ver desde lejos, lo que podría atraer a enemigos o depredadores. Además, consume muchísima madera, un recurso valioso que había que usar con sabiduría. La verdadera maestría consistía en aprovechar el calor de una manera más sutil y eficiente, un calor que durara toda la noche sin necesidad de estar constantemente alimentando el fuego. Aquí es donde entraban en juego las brasas. Una vez que el fuego principal se reducía, quedaba un núcleo de carbones incandescentes. Estas brasas no producían humo ni llamas llamativas, pero irradiaban un calor intenso y constante durante horas. Se podían cubrir con una capa de ceniza para que ardieran aún más lentamente, liberando su calor de forma gradual. Era como ponerle una tapa a una olla para que el calor no se escape. Una pequeña cantidad de brasas, cuidadosamente manejada, podía mantener caliente un refugio pequeño durante toda la noche. Pero la técnica más fascinante era la de las piedras calientes. No servía cualquier piedra. Había que saber elegir las correctas, generalmente de río, lisas y densas, que no tuvieran bolsas de aire o humedad en su interior que pudieran hacerlas estallar con el calor. Estas piedras se colocaban directamente en el fuego o alrededor de él, y allí se quedaban durante horas, absorbiendo la energía de las llamas. Eran como baterías de calor. Cuando llegaba la noche y la familia se preparaba para dormir, estas piedras se retiraban con cuidado del fuego, usando palos o trozos de cuero. Estaban increíblemente calientes, demasiado para tocarlas. Entonces se envolvían en varias capas de piel de animal, corteza de árbol o incluso hierba húmeda para moderar su calor. Una vez envueltas, se convertían en calentadores personales y portátiles. Se colocaban estratégicamente dentro del refugio, debajo de las pieles donde la gente iba a dormir, cerca de los pies para mantener la circulación, o en el centro de la zona de descanso para que el calor se repartiera por todo el espacio. El calor que liberaban era suave, profundo y duradero. A diferencia del calor seco de un fuego, este era un calor húmedo y reconfortante que penetraba en los huesos. Era como tener un pequeño sol personal guardado bajo las mantas. Esta técnica permitía que incluso si el fuego exterior se apagaba por completo, el calor siguiera vivo dentro del refugio, protegiendo a la familia del frío más intenso. No era solo una cuestión de comodidad, era una estrategia de supervivencia brillante, basada en una profunda comprensión de la naturaleza y de cómo almacenar y utilizar la energía. Era la prueba de que el calor podía ser capturado y guardado para cuando más se necesitaba, gracias a la simple sabiduría de las piedras. ¿Podrían los propios seres humanos reemplazar el fuego? Cuando el viento helado aúlla afuera y la última brasa del fuego ha perdido su brillo, queda una última fuente de calor, una que cada persona lleva consigo: su propio cuerpo. Los pueblos nativos entendían perfectamente que el cuerpo humano es un pequeño horno que genera calor constantemente. El desafío no era producir calor, sino evitar perderlo. En una noche de frío extremo, cuando los recursos eran escasos o un fuego era demasiado peligroso, la supervivencia dependía de una estrategia tan antigua como la propia humanidad: la unión. La idea era simple, pero increíblemente efectiva. Si una sola persona pierde calor por todos los lados de su cuerpo, un grupo de personas juntas puede reducir drásticamente la superficie expuesta al frío. No se trataba simplemente de dormir cerca unos de otros.
Era un sistema organizado, casi una coreografía de la supervivencia. La formación más común era un círculo. La familia o el grupo se acurrucaba formando un círculo cerrado, hombro con hombro, espalda con espalda. De esta manera, cada persona compartía y recibía calor de las personas que tenía a su lado. El calor corporal de todos se combinaba en el centro del círculo, creando un microclima mucho más cálido que el aire del exterior. La disposición de las personas dentro de este círculo no era casual. En el centro, el lugar más protegido y cálido, se colocaba a los más vulnerables, los niños pequeños y los ancianos. Ellos eran los que menos calor corporal generaban y los que más rápido lo perdían. Protegerlos era la prioridad absoluta de la comunidad. Rodeándolos, como una muralla viviente, se colocaban los adultos más fuertes y sanos. Ellos formaban la capa exterior, sus espaldas enfrentándose directamente al frío del refugio. Eran el escudo humano que protegía el precioso calor acumulado en el interior del círculo. Pero esta estrategia iba aún más allá. Entendían que las personas en el borde exterior del círculo se enfriarían más rápido que las del centro. Para que el sistema fuera justo y nadie se congelara, el grupo rotaba. Después de un tiempo, los que estaban en el exterior se movían hacia el interior para calentarse, y los que habían estado en el centro se movían hacia el borde para tomar su turno como protectores. Era un sistema de cooperación perfecto, donde la supervivencia del individuo dependía directamente de la supervivencia del grupo. Cada persona no solo cuidaba de sí misma, sino que era responsable del bienestar de los demás. Este acto de acurrucarse no era solo una táctica física, era también un acto de profunda conexión social y emocional. En la oscuridad y el frío, el contacto físico cercano, el sonido de la respiración de los demás y la sensación de calor compartido creaban un poderoso sentimiento de seguridad y unidad. Recordaba a todos que no estaban solos en su lucha contra los elementos. En esa noche helada, la familia no era solo un concepto social, se convertía en un refugio literal, un horno humano donde el calor del amor y la cooperación era tan vital como el calor físico. Habían aprendido que juntos sus cuerpos podían generar suficiente calor para engañar a la muerte fría, demostrando que la fuerza de la comunidad era el arma más poderosa contra la noche más oscura. ¿Podría la supervivencia depender del calor de un amigo? En las largas y heladas noches de invierno, la lucha por el calor no se libraba solo con fuego y pieles. Había otros miembros de la comunidad que, aunque no hablaran el mismo idioma, desempeñaban un papel fundamental en la supervivencia: los animales. La relación entre los nativos americanos y sus animales, especialmente los perros, iba mucho más allá de la de un amo y su mascota. Era una alianza profunda, una asociación en la que ambos, humanos y animales, se cuidaban y protegían mutuamente. Y en las noches más frías, esta alianza se convertía en una fuente literal de calor vital. Los perros, que habían acompañado a los humanos durante miles de años, eran vistos como parte de la familia. Comían de la misma comida, dormían en el mismo refugio y compartían las mismas dificultades. Su presencia era una constante fuente de consuelo y compañía, pero su contribución más práctica en invierno era su calor corporal. Imagine la escena dentro de un tipi o de un refugio de invierno. La familia se agrupa para dormir y entre ellos, acurrucados, están los perros del campamento. El cuerpo de un perro tiene una temperatura naturalmente más alta que la de un humano, y su pelaje es un aislante excelente. Eran como pequeñas estufas peludas y vivientes. Se acostaban junto a los niños, proporcionándoles una capa extra de calor que ningún manto podía igualar. El peso reconfortante de un perro durmiendo a tu lado no solo calentaba el cuerpo, sino que también calmaba el espíritu en la larga oscuridad. Este arreglo era beneficioso para todos.
Los perros, a cambio de su calor, recibían la protección del refugio y el calor del grupo humano. En el exterior, expuestos al viento y la nieve, sus posibilidades de sobrevivir a una noche gélida serían mucho menores. Dentro del círculo familiar estaban seguros y calientes. Era una simbiosis perfecta, un pacto no escrito basado en la necesidad y el afecto mutuos. Además del calor, los animales ofrecían otra ventaja crucial. Eran un sistema de alerta temprana. Un perro tiene un oído y un olfato mucho más agudos que los de un humano. Podían detectar la presencia de un depredador, como un lobo o un oso, mucho antes de que se acercara al campamento. Un gruñido bajo o un ladrido en mitad de la noche era una alarma que podía salvar la vida de todos. También podían sentir los cambios en el tiempo. Un perro inquieto podía ser la primera señal de que se acercaba una tormenta de nieve, dando a la familia un tiempo precioso para reforzar el refugio y prepararse para lo peor. Aunque los caballos no solían dormir dentro de los refugios con las personas, su presencia cerca del campamento también ayudaba. Un grupo de caballos juntos, con sus grandes cuerpos, generaba una cantidad considerable de calor y podía actuar como una barrera natural contra el viento si el campamento se establecía cerca de ellos. En esencia, la supervivencia no dependía solo de la inteligencia humana, sino de la capacidad de vivir en armonía con el mundo natural, incluidas sus criaturas. Los animales no eran solo herramientas o recursos, eran compañeros, amigos y guardianes. En la noche más fría del año, el suave aliento de un perro dormido a su lado era un recordatorio constante de que la vida, en todas sus formas, se abre paso junta, compartiendo el calor para sobrevivir a la oscuridad. ¿Podrían el enemigo, la nieve y el viento convertirse en un salvavidas? A primera vista, la nieve y el viento son los mayores adversarios en una lucha por la supervivencia en invierno. El viento es un ladrón implacable que roba el calor del cuerpo sin piedad, haciendo que una temperatura fría se sienta mortal. La nieve cubre la tierra, oculta la comida y dificulta el movimiento. Parecen fuerzas de la naturaleza contra las que solo se puede luchar. Sin embargo, los pueblos nativos, con su profunda sabiduría, sabían algo sorprendente. Si no puedes vencer a tu enemigo, úsalo a tu favor. Aprendieron a ver la nieve y el viento no solo como amenazas, sino también como herramientas que, si se utilizaban correctamente, podían convertirse en sus mejores aliados para protegerse del frío. El primer paso era entender al verdadero enemigo, el viento. Sabían que el aire quieto, por muy frío que fuera, era soportable. Pero en cuanto el viento empezaba a soplar, la sensación térmica caía en picado. Por eso, la ubicación del campamento era la decisión más importante de todas. Nunca se establecían en una llanura abierta o en la cima de una colina, donde el viento golpea con toda su fuerza. En su lugar, buscaban la protección de la propia tierra. Montaban sus refugios al abrigo de una formación rocosa, en el fondo de un pequeño valle o entre un denso grupo de árboles de hoja perenne, cuyas ramas bajas actuaban como un perfecto cortavientos natural. Al dejar que la naturaleza bloqueara la peor parte del viento, reducían enormemente la cantidad de calor que perdían sus cuerpos y sus refugios. Era una estrategia de defensa pasiva, pero increíblemente efectiva. Pero la técnica más ingeniosa implicaba usar la nieve como material de construcción. Puede parecer contradictorio usar algo tan frío para mantenerse caliente, pero ellos entendían una propiedad física clave de la nieve. Es una excelente aislante. La nieve recién caída está llena de pequeñas bolsas de aire atrapado, y el aire es uno de los mejores aislantes que existen. Una vez que el refugio, ya fuera un tipi o una cabaña de ramas, estaba construido, la familia amontonaba nieve contra las paredes exteriores. Creaban un grueso banco de nieve que rodeaba toda la base. Esta capa de nieve, que a veces llegaba a tener 1 metro de espesor, actuaba como una manta gigante.
Impedía que el viento helado se filtrara por las rendijas y, lo que es más importante, evitaba que el calor generado en el interior se escapara hacia afuera. El interior del refugio se convertía en un espacio mucho más cálido y estable. Era como ponerse un abrigo extra sobre la casa. En situaciones de emergencia extrema, si alguien se veía sorprendido por una tormenta lejos del campamento, la nieve podía salvarle la vida de una forma aún más directa. Cavar un pequeño refugio en un banco de nieve profundo, una cueva de nieve, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Dentro de esa cueva, protegido del viento y aislado por la propia nieve, la temperatura podía ser hasta 20 o 30 grados más cálida que en el exterior. Una simple vela o el propio calor corporal bastaban para mantener una temperatura de supervivencia. Esta forma de pensar demuestra una mentalidad completamente diferente. En lugar de ver el paisaje invernal como un entorno hostil y vacío, lo veían como un lugar lleno de recursos y soluciones. Entendieron las reglas del invierno y las utilizaron a su favor. Así, la misma nieve que amenazaba con congelarlos se convertía en el material de su refugio, y el viento, desviado por las barreras naturales, pasaba de largo sin poder hacerles daño. Habían convertido al enemigo en su protector. ¿Podría la propia mente generar calor? Después de haber construido el mejor refugio, de haber aprovechado el calor de las piedras y de haberse acurrucado junto a la familia y los animales, quedaba una última batalla por librar en la noche más fría del año. Esta batalla no se luchaba contra el viento o la nieve, sino en el interior de cada persona. Era la batalla de la mente. Los pueblos nativos sabían que se puede tener el cuerpo más fuerte y el mejor equipo, pero si la mente se rinde al frío, la lucha está perdida. El pánico es el peor enemigo en una situación de supervivencia. Cuando el frío empieza a calar en los huesos, la primera reacción del cuerpo es temblar sin control. La mente empieza a correr, a pensar en lo peor. Este pánico es increíblemente peligroso. Acelera el corazón, provoca una respiración rápida y superficial y quema una enorme cantidad de energía y calor corporal que no se pueden permitir perder. Por eso, la fortaleza mental era considerada una habilidad de supervivencia tan importante como saber hacer fuego. La primera y más crucial técnica era mantener la calma. A través de la disciplina y la práctica, aprendían a controlar su respuesta al frío. En lugar de dejar que el pánico se apoderara de ellos, se concentraban en su respiración. Respiraban lenta y profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Este tipo de respiración controlada tiene un efecto poderoso sobre el sistema nervioso. Lo calma. Reduce el ritmo cardíaco y ayuda al cuerpo a conservar energía. No se trata de que la mente genere calor de la nada, como si fuera un horno mágico. Se trata de que una mente en calma crea un cuerpo en calma, y un cuerpo en calma es mucho más eficiente a la hora de conservar el calor que ya tiene. Un temblor incontrolado es un gasto masivo de recursos. Un cuerpo tranquilo, aunque sienta frío, está gestionando sus reservas de energía de la mejor manera posible. Además de la respiración, utilizaban el poder de la concentración y la visualización. En lugar de centrarse en la sensación de frío, que solo la haría más intensa, desviaban su atención. Se concentraban en una historia que un anciano contaba en voz baja, en el ritmo de un canto suave o en un recuerdo vívido de un cálido día de verano. Se transportaban mentalmente a otro lugar, a un lugar cálido y seguro. Esta distracción mental era una herramienta increíblemente poderosa para soportar el malestar físico. Era una forma de decirle al cuerpo, sí, hace frío, pero mi mente está en otro sitio y ella es la que manda. Esta resistencia no era solo pasiva, también creían en la fuerza del espíritu. Se recordaban a sí mismos su propósito: sobrevivir para ver el amanecer, para proteger a sus hijos, para honrar a sus antepasados.
Esta conexión con algo más grande que su propio sufrimiento les daba una razón para aguantar, una fuerza interior que iba más allá de lo físico. En esa noche helada, el refugio no estaba hecho solo de pieles y nieve. El verdadero refugio estaba en la mente. Era una fortaleza construida con calma, concentración y un espíritu inquebrantable. Demostraron que la resistencia humana no reside solo en los músculos o en la habilidad de las manos, sino en la capacidad de la mente para mantenerse serena y enfocada en medio de la tormenta, esperando con paciencia la inevitable llegada del sol. ¿Podría su cena funcionar también como un calentador? Imagine que afuera el viento sopla tan fuerte que parece que va a arrancar los árboles de raíz. El frío se cuela por cualquier rendija y muerde la piel. Dentro del refugio, el fuego ayuda, pero no es suficiente. El verdadero calor, el que le va a permitir sobrevivir a la noche más helada del año, no viene solo de fuera, sino de dentro de su propio cuerpo. Y para encender esa hoguera interior, la comida es la clave. No cualquier comida, sino una pensada para generar energía durante muchas horas. Aquí es donde la sabiduría de los pueblos nativos americanos nos enseña una lección fundamental. Ellos sabían que para combatir un frío extremo, el cuerpo necesita combustible de combustión lenta, algo que lo mantenga caliente desde el interior, como un horno bien alimentado. La base de esta dieta de supervivencia eran las grasas y las comidas con muchas calorías. Piense en la grasa no como algo malo, sino como el mejor leño para su fuego interior. Alimentos como la médula de los huesos de los animales, el sebo o la grasa de oso eran tesoros muy valiosos. Cuando usted come algo con mucha grasa, su cuerpo tarda más en digerirlo. Este proceso de digestión, lento y constante, genera calor. Es un calor que no se apaga en una hora, sino que dura toda la noche, manteniendo sus órganos vitales a una temperatura segura. Es como poner un gran tronco en la chimenea en lugar de pequeñas ramitas. El fuego durará mucho más tiempo y dará un calor más constante. Junto a las grasas, la carne seca era otro pilar fundamental. La carne de búfalo, venado o alce se cortaba en tiras finas y se secaba al sol o cerca del fuego. Este proceso eliminaba el agua, concentrando las proteínas y las calorías. A veces, esta carne seca se machacaba y se mezclaba con grasa derretida y bayas secas, creando una especie de barra energética muy potente llamada pemmican. Un pequeño trozo de esto era suficiente para dar energía durante horas. Era la comida perfecta para llevar en los viajes largos o para guardar para los momentos más duros del invierno. Comer un poco de esta mezcla antes de dormir era como recargar las baterías del cuerpo para que pudiera seguir generando calor mientras descansaba. Pero no todo era carne y grasa. Las raíces y los tubérculos que se podían recolectar y almacenar también jugaban un papel muy importante. Piense en las patatas silvestres, las raíces de cattail o los bulbos de camas. Estos alimentos son ricos en carbohidratos complejos. A diferencia del azúcar, que da un golpe de energía rápido y luego desaparece, los carbohidratos complejos se descomponen lentamente en el cuerpo, liberando energía de forma gradual. Esta energía también se transforma en calor. Comer una combinación de grasas, proteínas y raíces aseguraba que el cuerpo tuviera diferentes tipos de combustible para quemar. La grasa proporcionaba el calor de fondo, constante y duradero. La proteína ayudaba a reparar los músculos y a mantener el cuerpo fuerte. Y los carbohidratos de las raíces daban esa energía extra necesaria para moverse y mantenerse activo. Así, la cena de una noche helada no era solo para calmar el hambre. Era un acto de estrategia. Cada bocado estaba pensado para alimentar el fuego interno. Usted no solo comía para llenarse, sino para calentarse. La sensación de calor que se extendía por el cuerpo después de una comida así no era solo una sensación de confort, era la prueba de que su cuerpo
estaba recibiendo el combustible necesario para luchar contra el frío. Era la sabiduría de saber que la mejor defensa contra el hielo de afuera es el fuego que uno puede crear por dentro. ¿Podría la sabiduría de los mayores ser más cálida que cualquier fuego? Imagine un mundo sin termómetros, sin aplicaciones del tiempo en el teléfono, sin calefacción central. Un mundo donde la única forma de saber que se acerca la noche más fría del año es observando el cielo, el comportamiento de los animales y sintiendo un cambio sutil en el aire. En ese mundo, la supervivencia no dependía de la tecnología, sino del conocimiento. Un conocimiento que no estaba escrito en libros, sino que se transmitía de generación en generación, de boca a oreja, de un abuelo a su nieto. Los ancianos de las tribus nativas americanas eran las bibliotecas vivientes de su pueblo. Sus arrugas eran como las páginas de un libro lleno de historias, lecciones y, sobre todo, de estrategias para sobrevivir. Cuando el invierno apretaba, los jóvenes no buscaban respuestas en un manual, sino en los ojos de sus mayores. El conocimiento que ellos compartían era más valioso que cualquier manta o cualquier hoguera, porque era un conocimiento que enseñaba a crear calor donde parecía no haberlo. Un anciano podía enseñar a un niño a leer el bosque. Le mostraba qué tipo de madera ardía más despacio y generaba más calor, como la del roble o el abedul. Le enseñaba a encontrar madera seca incluso después de una nevada, buscando en las ramas bajas de los pinos o en el interior de troncos caídos. Este no era un conocimiento abstracto, era práctico. Era la diferencia entre pasar una noche temblando de frío o durmiendo profundamente al calor de un fuego bien hecho. Los mayores también enseñaban a entender el viento. Les decían a los jóvenes cómo orientar el refugio, el tipi, para que la entrada nunca diera de cara al viento helado del norte. Les mostraban cómo construir un pequeño muro de nieve alrededor del campamento para desviar las corrientes de aire más frías. Estas eran lecciones de arquitectura natural, basadas en cientos de años de observación y experiencia. Un simple cambio en la posición de una tienda podía significar una gran diferencia en la temperatura interior. Pero la sabiduría iba mucho más allá de lo práctico. Los ancianos enseñaban sobre el propio cuerpo. Les explicaban que no debían quedarse quietos y esperar a que el frío los venciera. Les enseñaban ejercicios sencillos para hacer dentro del refugio, movimientos lentos y controlados para mantener la sangre circulando sin llegar a sudar. Sudar era peligroso porque la humedad en la ropa se enfría rápidamente y roba el calor del cuerpo. Les enseñaban a respirar de una manera específica, a frotarse las manos y los pies para estimular la circulación, a acurrucarse en grupo para compartir el calor corporal. Cada consejo era una pequeña pieza de un gran rompecabezas de supervivencia. Este conocimiento se transmitía a través de historias. En lugar de dar una orden directa, un anciano podía contar una leyenda sobre un héroe que sobrevivió a una gran tormenta de nieve porque supo escuchar al viento, o porque recordó las enseñanzas de su abuela sobre qué raíces comer para mantenerse caliente. Estas historias eran fáciles de recordar y hacían que las lecciones fueran más profundas. El niño no solo aprendía qué hacer, sino que entendía el porqué, el espíritu detrás de la acción. Así, el conocimiento de los mayores se convertía en un manto invisible que abrigaba a toda la comunidad. No era un calor físico como el del fuego, pero era igual de real. Era el calor de la confianza, de saber qué hacer cuando las cosas se ponían difíciles. Era la seguridad de que, aunque no tuvieran herramientas modernas, poseían algo mucho más poderoso, la experiencia acumulada de sus antepasados. En la noche más fría, cuando el fuego del hogar bajaba, era este fuego interior de sabiduría el que mantenía a la gente viva y con esperanza. ¿Podría el fuego del corazón mantener vivo al cuerpo? Cuando el mundo exterior es un desierto de hielo y nieve y el viento aúlla como un lobo hambriento,
La batalla por la supervivencia no se libra solo con mantas y fuego. Se libra también en la mente y en el espíritu. Los pueblos nativos americanos entendían esto a la perfección. Sabían que el miedo, la soledad y la desesperación podían enfriar el cuerpo tan rápido como una ráfaga de viento helado. Por eso, en las noches más largas y oscuras del invierno, no solo calentaban sus cuerpos, sino también sus almas. El calor espiritual era tan importante como el calor físico. Imagine que está dentro de un tipi. Afuera, la temperatura ha caído en picado. El fuego en el centro parpadea, arrojando sombras danzantes sobre las paredes. El espacio es reducido y todos están juntos. En lugar de un silencio tenso, lleno de preocupación, lo que se oye es el sonido rítmico de un tambor y la voz de un anciano contando una historia. La historia no es solo un entretenimiento para pasar el tiempo. Es una medicina para el espíritu. Habla de la creación del mundo, de héroes valientes que se enfrentaron a grandes desafíos, de la fuerza del oso o la astucia del coyote. Mientras usted escucha, su mente viaja lejos del frío y la oscuridad. Se llena de imágenes de coraje y resistencia. La historia le recuerda que sus antepasados pasaron por pruebas similares, o incluso peores, y sobrevivieron. Le conecta con una larga cadena de resiliencia, y ese sentimiento le da fuerza. El miedo empieza a disiparse, reemplazado por un sentimiento de orgullo y pertenencia. Junto a las historias estaban las canciones. Cantar juntos en un espacio cerrado tiene un efecto físico muy poderoso. Las vibraciones de las voces y del tambor resuenan en el pecho de cada persona, creando una sensación literal de calor y unidad. El ritmo de la canción puede regular la respiración, calmando el sistema nervioso. Cantar requiere un esfuerzo físico que también genera un poco de calor corporal. Pero lo más importante es el efecto emocional. Una canción puede levantar el ánimo, transformar el miedo en determinación y la soledad en comunidad. Cuando varias personas unen sus voces en una melodía, dejan de ser individuos que luchan solos contra el frío para convertirse en un grupo unido con un propósito común. Las oraciones y los rituales también eran fundamentales. No se trataba solo de pedir ayuda a los espíritus. Eran actos que centraban la mente y daban un sentido de control en una situación que parecía incontrolable. Realizar un pequeño ritual, ofrecer tabaco al fuego o simplemente dar las gracias por el refugio y la comida eran formas de mantener una actitud positiva y de gratitud. Esta mentalidad es crucial. Una persona que se siente agradecida y conectada con algo más grande que ella misma tiene una mayor capacidad para soportar las dificultades físicas. La mente tiene una influencia enorme sobre el cuerpo. Si usted cree que va a sobrevivir, si su espíritu está fuerte, su cuerpo responderá. Luchará con más fuerza. Sus sistemas internos funcionarán mejor. La conexión entre la mente y el cuerpo no era un misterio para ellos. Era una verdad vivida. El calor espiritual no era algo mágico o abstracto. Era una herramienta de supervivencia tan real como un cuchillo o una piel de bisonte. Era la práctica de mantener la esperanza viva, de fortalecer los lazos comunitarios y de encontrar un propósito incluso en los momentos más oscuros. En la noche más fría del año, cuando el cuerpo estaba al límite de su resistencia, era este fuego interior, encendido por historias, canciones y rituales, el que a menudo marcaba la diferencia entre rendirse al frío o ver el amanecer de un nuevo día. ¿Podía la ubicación por sí sola salvarle la vida? Antes de encender el primer fuego o preparar la primera comida para la noche más fría, se tomaba una decisión que era quizás la más importante de todas: ¿dónde establecer el campamento? Para los pueblos nativos de las grandes llanuras, esta decisión no se tomaba a la ligera. Era una ciencia precisa, un arte perfeccionado a lo largo de incontables generaciones. Un buen emplazamiento podía significar la diferencia entre una noche relativamente cómoda y una lucha desesperada por la supervivencia.
Un error en la elección del lugar podía ser fatal. Piense en el viento como el principal enemigo. En las llanuras abiertas, un viento helado puede robar el calor del cuerpo en cuestión de minutos. Por lo tanto, la primera regla era nunca acampar en un lugar completamente expuesto. Los líderes del grupo buscaban siempre algún tipo de refugio natural. Podía ser una arboleda densa, que actuaba como una barrera que frenaba la fuerza del viento. Acampar entre los árboles no solo protegía del viento, sino que también proporcionaba una fuente cercana de leña. Otra opción era buscar la base de una colina o un pequeño acantilado. Al colocar el campamento en el lado protegido del relieve, conocido como sotavento, se creaba una zona de calma donde el viento pasaba por encima sin golpear directamente las tiendas. La orientación de las viviendas, los famosos tipis, era crucial. Un tipi no se colocaba de cualquier manera. Su diseño cónico ya era de por sí muy resistente al viento, pero su colocación optimizaba aún más esa ventaja. La entrada de un tipi casi siempre se orientaba hacia el este. Esto tenía varias razones. Primero, los vientos más fríos y fuertes solían venir del norte o del oeste. Colocar la puerta mirando al este la protegía de esos vientos dominantes. Segundo, al estar orientada hacia el este, la primera luz del sol de la mañana entraba directamente, ayudando a calentar el interior de la tienda después de una larga y fría noche. Era una forma inteligente de aprovechar el calor natural del sol. La disposición de los tipis dentro del campamento también seguía una lógica. No estaban esparcidos al azar. A menudo se colocaban en una formación de semicírculo o herradura, con la parte abierta del semicírculo protegida por la barrera natural, los árboles o la colina. Esta disposición creaba un espacio central común que estaba más resguardado del viento. En este espacio se podían realizar actividades comunitarias o mantener un fuego más grande. Además, la proximidad de los tipis entre sí ayudaba a que se protegieran mutuamente. El calor que se escapaba de una tienda ayudaba, aunque fuera mínimamente, a calentar el aire alrededor de las tiendas vecinas. Era una estrategia de calor colectivo. Incluso la distancia entre los tipis se calculaba. Demasiado juntos y el riesgo de que un fuego se propagara de una tienda a otra era muy alto. Demasiado separados, y se perdía el beneficio de la protección mutua contra el viento. Había un equilibrio que los líderes del grupo sabían encontrar basándose en su experiencia y en las condiciones del momento. Así, el campamento se convertía en un sistema de defensa contra el frío. Cada elemento, desde la elección del lugar general hasta la posición de cada tipi, estaba pensado para maximizar la retención de calor y minimizar la exposición al frío. No se trataba de una sola acción, sino de una serie de decisiones inteligentes que, sumadas, creaban un microclima más seguro y cálido dentro del campamento. Esto demuestra que la supervivencia no consistía solo en tener buenas herramientas o ropa de abrigo, sino en saber leer el paisaje y trabajar con la naturaleza, no contra ella. La ubicación, elegida con sabiduría, era la primera y más importante capa de abrigo. ¿Podía un simple movimiento evitar la congelación? La noche más fría del año ha llegado. Usted está dentro del refugio, envuelto en pieles. El fuego se ha reducido a brasas calientes para conservar la leña y evitar el exceso de humo. El sueño le llama, pero rendirse por completo al descanso puede ser peligroso. Durante el sueño, el cuerpo se enfría, la circulación se ralentiza y las partes más alejadas del corazón, como los dedos de los pies y de las manos, corren un grave riesgo de congelación. Los nativos americanos lo sabían y por eso practicaban una serie de rituales nocturnos, pequeños movimientos conscientes diseñados para mantener el cuerpo preparado para sobrevivir hasta el amanecer. Antes de intentar dormir, el objetivo no era cansarse, sino generar un calor suave y duradero. Esto se lograba con estiramientos lentos y deliberados. Imagine que se estira suavemente, alargando los músculos de las piernas y los brazos.
Este simple acto empuja la sangre caliente desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Es como abrir las compuertas de un canal para que el agua llegue a los campos más lejanos. Al estirar, usted puede sentir cómo un cosquilleo cálido recorre sus pies y manos, señal de que la sangre está fluyendo y llevando consigo el calor vital. Estos movimientos no eran vigorosos. No se trataba de hacer ejercicio y empezar a sudar. El sudor es el enemigo en una situación de frío extremo, porque la humedad enfría el cuerpo muy rápidamente cuando deja de moverse. Los movimientos eran controlados, pensados para calentar los músculos desde dentro sin producir transpiración. Podía ser algo tan simple como tensar y relajar los músculos de los muslos o de los brazos durante unos segundos. Este proceso, llamado contracción isométrica, genera calor sin apenas movimiento externo. Una vez acostado, el trabajo no terminaba. La quietud total durante horas era un riesgo. Por eso, incluso durante el sueño ligero, la gente se movía de forma instintiva o se despertaba brevemente para cambiar de posición, cambiar de lado, doblar y estirar las piernas, o simplemente moverse un poco dentro de las pieles, ayudaba a evitar que una parte del cuerpo se enfriara demasiado por el contacto con el suelo frío. También prevenía que la presión constante en un punto cortara la circulación. Los niños aprendían desde pequeños a mover los dedos de los pies y de las manos de vez en cuando, incluso cuando estaban medio dormidos. Era un hábito de supervivencia. Un adulto podía recordarles suavemente: «Mueve tus pies, pequeño». Este pequeño acto, que apenas consume energía, es increíblemente eficaz para mantener la sangre circulando en los capilares más pequeños de las extremidades, que son los primeros en sufrir los efectos del frío. El acurrucarse también era un ritual fundamental. Las familias dormían juntas, compartiendo el calor corporal. Los niños a menudo dormían entre los adultos, en el lugar más cálido y protegido. Este contacto físico no solo proporcionaba calor real, sino también una sensación de seguridad y confort que ayudaba a que el sueño fuera más reparador. Dormir juntos era una estrategia comunitaria para que todos se mantuvieran calientes. Cada miembro de la familia contribuía con su propio calor al bienestar del grupo. Estos rituales nocturnos eran una forma activa de luchar contra el frío, incluso en reposo. No se trataba de una rendición pasiva a la noche, sino de una gestión inteligente de la energía y el calor del propio cuerpo. Cada estiramiento, cada cambio de postura, cada movimiento de los dedos era una pequeña victoria contra el frío. Eran gestos sencillos, pero profundos, que demostraban una comprensión íntima de cómo funciona el cuerpo humano. Y en la quietud de la noche más helada, eran esos pequeños y sabios movimientos los que aseguraban que todos los miembros de la familia pudieran despertar sanos y salvos con la primera luz del día. ¿Podría la forma en que usted se acuesta significar la vida o la muerte? Imagínese la noche más fría del año. Afuera, el viento aúlla como un lobo hambriento y la nieve cae tan densa que parece una pared blanca. Dentro de la vivienda, ya sea un tipi en las llanuras o una casa larga en los bosques, el fuego central que antes rugía con vida, ahora es solo un montón de brasas brillantes. El calor que daba se está apagando poco a poco. El frío no espera, se filtra por cualquier rendija, sube desde el suelo helado y parece morder los huesos. En estas condiciones, una manta de piel no es suficiente. Cada persona debe convertirse en una fuente de calor para los demás. Aquí es donde una simple decisión, cómo colocar el cuerpo para dormir, se convierte en una estrategia de supervivencia brillante y fundamental. No se acuestan de cualquier manera. Lo hacen siguiendo un plan, una formación perfecta, pensada para conservar hasta la última gota de calor. Imagínelos ahora. La familia o el grupo se organiza en un círculo cerrado alrededor de las brasas agonizantes del fuego. No es un círculo casual, sino uno con una lógica impecable.
Todos colocan los pies hacia el centro, apuntando hacia el calor restante. ¿Por qué los pies? Porque las extremidades, los pies y las manos, son lo primero que se enfría. La sangre circula con más dificultad hasta ellas y son las primeras en sentir el mordisco del hielo. Al acercarlas a la fuente de calor, por muy débil que sea, se aseguran de que esa parte vulnerable del cuerpo se mantenga caliente por más tiempo. Esto ayuda a que el resto del cuerpo no tenga que gastar tanta energía en bombear sangre caliente hacia ellas, conservando el calor en el torso, donde están los órganos vitales. Es una solución simple, pero genial. Los pies, juntos en el centro, forman una especie de núcleo que recibe el último aliento del fuego. Mientras tanto, las cabezas apuntan hacia afuera, hacia las paredes de la vivienda. Esto puede parecer contrario a la lógica, ya que la cabeza es por donde se pierde una gran cantidad de calor corporal. Pero hay dos razones muy importantes para hacerlo así. Primero, al estar más lejos del centro, se evita respirar el poco humo que todavía puedan soltar las brasas. La circulación de aire en una vivienda cerrada es delicada, y respirar humo durante toda la noche sería peligroso. Segundo, al dormir tan juntos, cuerpo contra cuerpo, el calor que se escapa de una persona es absorbido por la que tiene al lado. Se crea un microclima compartido. Los cuerpos, pegados unos a otros, forman una barrera humana contra el frío. El calor no se escapa al aire helado, sino que pasa de un cuerpo a otro. Es como si se convirtieran en un solo organismo grande y cálido. Los hombros se tocan, las caderas se juntan, y el espacio entre ellos desaparece. Cualquier hueco por donde pudiera colarse el frío es sellado por otro cuerpo. En este círculo de vida, los más vulnerables, los niños y los ancianos, no se colocan en el borde. Se les sitúa en el medio del grupo, protegidos por los cuerpos de los adultos más fuertes por todos lados. Reciben calor de la persona que tienen a la derecha, de la que tienen a la izquierda y de las pieles que los cubren. Están en el lugar más seguro y cálido posible, un nido humano hecho de amor y necesidad. Esta forma de dormir es mucho más que una simple costumbre. Es un acto de cooperación profunda, una demostración de que la supervivencia del individuo depende por completo de la supervivencia del grupo. Nadie se salva solo. El calor no es un recurso personal, sino comunitario. Se comparte, se distribuye y se protege colectivamente. Así, en la noche más oscura y fría, mientras el mundo exterior parece congelarse, este círculo de personas, con los pies hacia un fuego moribundo y los cuerpos unidos, genera su propio sol interior, un sol hecho de calor humano que les permite ver el amanecer de un nuevo día. ¿Podría la propia geometría ser su termostato? Piense en una vivienda en medio de una llanura barrida por el viento helado del invierno. No es una estructura cuadrada con paredes planas que se oponen al viento, sino una forma elegante y puntiaguda que parece tocar el cielo. Un tipi. A primera vista, puede parecer una simple tienda de campaña cónica hecha de postes de madera y pieles de bisonte. Pero esa forma no es casualidad. Es el resultado de siglos de observación y sabiduría. El tipi no es solo un refugio, es una máquina térmica increíblemente eficiente, un motor diseñado para controlar el calor y el humo usando las leyes de la física. Cada ángulo, cada capa y cada abertura tienen un propósito. Su diseño es tan inteligente que crea un ambiente cómodo y habitable en las condiciones más extremas, sin necesidad de ninguna tecnología moderna. Es la prueba de que la mejor ingeniería a veces imita las formas más simples y perfectas de la naturaleza. La clave de todo está en su forma cónica. Imagine el viento helado chocando contra una pared plana. La golpea con toda su fuerza, robando calor y buscando cualquier grieta para entrar. Ahora, imagine ese mismo viento encontrándose con el cono del tipi. En lugar de chocar, el viento se desliza por sus lados y sigue su camino.
La forma aerodinámica ofrece una resistencia mínima, haciendo que la estructura sea increíblemente estable incluso en las peores tormentas. Pero la verdadera magia ocurre en el interior. El calor del fuego que se enciende en el centro no se queda atrapado abajo ni se acumula en un techo plano. La forma de cono lo guía de manera natural hacia arriba. El aire caliente es más ligero que el aire frío, por lo que sube, y el tipi está diseñado para aprovechar este principio básico. El humo del fuego sube junto con el aire caliente, en una columna directa hacia la abertura en la parte superior. Esto mantiene la zona habitable, la parte inferior del tipi, libre de humo y llena del calor que irradia el fuego. En la cima del tipi no hay simplemente un agujero. Hay una de las invenciones más geniales, las aletas de humo. Son 2 solapas de piel grandes, cada una controlada por un poste exterior. Estas aletas no están fijas, se pueden ajustar. Piense en ellas como el cuello de una camisa que puede abrir o cerrar, o como el timón de un barco. Dependiendo de la dirección del viento, los habitantes del tipi ajustan los postes para mover las aletas. De esta manera, pueden crear una especie de chimenea protegida que succiona el humo hacia afuera, sin importar de dónde sople el viento. Si el viento viene del norte, se ajustan las aletas para crear una abertura en el lado sur, de modo que el viento que pasa por encima del tipi crea una corriente de baja presión que extrae el humo. Este sistema de ventilación activa permite tener un fuego encendido constantemente dentro de un espacio cerrado sin que la gente se ahogue. Es un control climático manual y perfecto. Pero aún hay más. El tipi a menudo tenía una segunda capa interior, un forro de pieles o tela que no llegaba hasta el suelo ni hasta la cima. Este forro creaba una cámara de aire entre la pared exterior y el espacio habitable. El aire atrapado en ese espacio actúa como un aislante fantástico, muy parecido al sistema de una ventana de doble cristal o al de una moderna chaqueta térmica. Este colchón de aire evita que el frío de la pared exterior se transmita al interior y al mismo tiempo ayuda a que el calor del fuego se refleje de nuevo hacia el centro. Además, este diseño creaba una corriente de aire continua. El aire frío del exterior entraba por debajo del borde de la cubierta exterior, se calentaba en el espacio entre las 2 capas y subía, ayudando a empujar el humo hacia la salida. Esto significaba que siempre había aire fresco para el fuego y para las personas, pero sin crear corrientes de aire helado en la zona donde vivían. Así, con una forma cónica, unas aletas ajustables y un sistema de doble capa, el tipi se convertía en un entorno autorregulado, un refugio cálido, luminoso y limpio en medio del invierno más brutal. ¿Podría el movimiento reemplazar al fuego? Cuando pensamos en sobrevivir al frío, nuestra primera idea es construir un refugio sólido y encender un gran fuego. La estrategia es atrincherarse, resistir y esperar a que pase el invierno. Pero para muchos pueblos nativos americanos, especialmente los de las grandes llanuras, la mejor defensa contra el frío no era quedarse quietos, sino todo lo contrario: moverse. La migración estacional no era una huida desesperada del invierno, sino una estrategia planificada, una forma inteligente de vivir en armonía con los ciclos de la naturaleza en lugar de luchar contra ellos. Entendían que el invierno no era igual en todas partes. Sabían que, si se quedaban en un solo lugar, los recursos se agotarían rápidamente. La leña para el fuego se acabaría, los animales que cazaban se irían a otros lugares en busca de comida, y la vida se volvería insostenible. Así que, en lugar de esperar a que el frío los arrinconara, ellos se movían para encontrar lugares donde el invierno era más amable. El principal motor de esta migración era la caza. Animales como el bisonte, el ciervo o el alce no se quedaban en las llanuras abiertas y expuestas durante el invierno. Ellos también buscaban refugio.
Se trasladaban a valles protegidos, a zonas boscosas o a lugares donde la nieve era menos profunda y podían encontrar algo de pasto para comer. Los pueblos que dependían de estos animales para su alimento, su ropa y sus refugios, no tenían más opción que seguirlos. Este seguimiento no era una persecución ciega, era un profundo conocimiento del comportamiento animal. Sabían a dónde irían los rebaños y cuándo. El movimiento del pueblo era un reflejo del movimiento de la manada. Al seguir a los animales, no solo se aseguraban una fuente constante de comida, sino que también eran guiados a los mejores lugares para pasar el invierno. Un valle que era bueno para un rebaño de bisontes, también era bueno para un campamento humano. Estaba protegido del viento, probablemente tenía acceso a agua que no se congelaba por completo y contaba con árboles para obtener leña. Establecer un campamento de invierno era una decisión crucial. No se hacía en cualquier sitio. Se buscaba lo que hoy llamaríamos un microclima favorable. Un lugar ideal sería un valle fluvial rodeado de colinas o bosques. Las colinas actuarían como una barrera natural contra los vientos helados del norte. Los árboles no solo proporcionarían leña seca y refugio, sino que también ayudarían a frenar el viento. Estar cerca de un río era vital, pero acampar en la orilla correcta también importaba. A menudo elegían la ladera que recibía más sol durante el día, aprovechando al máximo la luz y el calor natural. Cada elemento del paisaje era leído y analizado en busca de ventajas. Esta movilidad les daba una flexibilidad que una vida sedentaria no permitía. Si un lugar resultaba ser demasiado frío o si la caza escaseaba, podían levantar el campamento y moverse a otro lugar en cuestión de horas. Sus hogares, los tipis, estaban diseñados para ser desmontados y transportados fácilmente. Eran maestros de la logística. Por lo tanto, este estilo de vida nómada no era una señal de inestabilidad, sino de una adaptación increíblemente exitosa. En lugar de gastar una energía enorme en construir una fortaleza permanente y en acumular recursos para meses, invertían su energía en moverse de forma inteligente. La movilidad era su forma de calefacción central. No necesitaban un fuego gigantesco si estaban en un lugar donde el viento no soplaba con tanta fuerza. No necesitaban almacenar toneladas de comida si podían seguir a su fuente de alimento a donde quiera que fuera. Esta estrategia les enseñó a viajar ligeros, a depender de su conocimiento y de su comunidad más que de posesiones materiales. Demuestra una profunda verdad sobre la supervivencia. A veces, la mejor manera de enfrentar un problema no es resistir con fuerza bruta, sino ser lo suficientemente flexible y sabio para esquivarlo. El movimiento no solo los mantenía calientes y alimentados, sino que también mantenía viva su conexión con la tierra y sus ritmos cambiantes. ¿Podría la unidad ser más importante que las mantas? Imagine por un momento que está solo en medio de un invierno implacable. Tiene un refugio, algunas pieles y suficiente leña para unos días. Pero debe hacer todo por su cuenta, mantener el fuego encendido sin descanso, cazar en la nieve profunda, buscar más leña, cocinar, reparar su ropa. El agotamiento físico sería inmenso, pero el peso de la soledad y la constante vigilancia sería aún peor. El frío no solo ataca el cuerpo, sino también el espíritu. Ahora, imagine la misma escena, pero rodeado de su familia y su comunidad. El frío exterior sigue siendo el mismo, pero todo en el interior ha cambiado. El calor ya no proviene solo del fuego, sino de la cooperación, del trabajo compartido y del apoyo mutuo. Para los pueblos nativos americanos, la supervivencia invernal no era una batalla individual, era un esfuerzo colectivo. Comprendían que la verdadera fortaleza no residía en la habilidad de una sola persona, sino en la cohesión del grupo. La unidad era su manta más cálida, su fuego más duradero. Las tareas diarias, que para una persona serían abrumadoras, se dividían entre todos. La recolección de leña, por ejemplo.
En invierno, encontrar madera seca y accesible era un trabajo duro y a veces peligroso. En lugar de que cada familia enviara a una persona, se organizaban grupos. Varios hombres y mujeres salían juntos, lo que hacía el trabajo más rápido, más eficiente y mucho más seguro. Si alguien se encontraba con un problema, como caer en la nieve profunda o encontrarse con un animal peligroso, no estaba solo. Lo mismo ocurría con la caza. Cazar en invierno requería una estrategia y una energía enormes. Un grupo de cazadores trabajando juntos podía rastrear y abatir a un animal grande como un bisonte, algo casi imposible para un solo hombre. Y una vez que la presa era asegurada, el trabajo de transportar la carne, procesar las pieles y distribuir el alimento era también una labor comunitaria. Cada uno tenía un papel y el éxito de uno era el éxito de todos. Esta cooperación iba más allá de las tareas físicas. La vigilancia era un deber compartido. Durante las largas y oscuras noches de invierno, alguien siempre tenía que estar despierto para mantener vivo el fuego central de la comunidad o el de cada tipi. Si el fuego se apagaba, el frío mortal se instalaría rápidamente. Las familias se turnaban en esta tarea. Esta rotación garantizaba que todos pudieran descansar sabiendo que alguien velaba por su seguridad. También se vigilaba el campamento ante posibles peligros, ya fueran depredadores o tormentas repentinas. Esta red de ojos y oídos atentos creaba una sensación de seguridad que permitía a la gente relajarse y conservar su energía. Saber que no estás solo en la oscuridad, que tu vecino está cuidando de ti mientras duermes, es una fuente de tranquilidad y fortaleza incalculable. Pero quizás el calor más importante era el emocional y espiritual. Los largos meses de invierno, con días cortos y noches interminables, podían ser un desafío para el ánimo. Para combatir la melancolía y el miedo, la comunidad se reunía. Alrededor del fuego, los ancianos contaban historias. Estas no eran simples cuentos para pasar el tiempo. Eran las historias de su pueblo, leyendas de creación, relatos de héroes y lecciones de supervivencia transmitidas de generación en generación. Estas historias recordaban a la gente quiénes eran, de dónde venían y que sus antepasados habían sobrevivido a inviernos igual de duros. Se cantaban canciones, se jugaban juegos y se realizaban ceremonias. Estas actividades fortalecían los lazos sociales, mantenían la mente ocupada y el espíritu elevado. La risa compartida, el canto en grupo, la comida comunal, todo ello generaba un calor que ninguna piel de animal podía igualar. Era el calor de la pertenencia, la certeza de que, sin importar cuán frío estuviera el mundo exterior, dentro del círculo de su comunidad, siempre estarían a salvo y protegidos. ¿Podría la propia naturaleza reemplazar la tecnología? Hoy en día, cuando pensamos en protegernos del frío, pensamos en materiales de alta tecnología, chaquetas con aislamiento sintético, botas impermeables con membranas especiales, sistemas de calefacción avanzados. Damos por sentado que la comodidad y la supervivencia en invierno dependen de la tecnología moderna. Pero hace siglos, los pueblos nativos americanos no tenían nada de eso. Sin embargo, sobrevivieron y prosperaron en algunos de los climas más fríos del planeta. ¿Cómo lo hicieron? Su secreto era un conocimiento increíblemente profundo del mundo natural que los rodeaba. No veían la naturaleza como un enemigo a conquistar, sino como una enorme tienda de herramientas y materiales. Cada planta, cada árbol y cada animal ofrecía una solución a un problema. Supieron observar, experimentar y combinar estos recursos naturales con una ingenuidad asombrosa, creando su propia tecnología a partir de lo que la tierra les daba. Eran los ingenieros originales y su laboratorio era el bosque y la pradera. La base de su protección contra el frío eran las pieles de los animales.
Pero no todas las pieles eran iguales, y ellos sabían exactamente cuál usar para cada propósito. La piel de bisonte, gruesa, pesada y con una densa capa de lana, era perfecta para las cubiertas de los tipis y para mantas pesadas. Era un aislante formidable contra el viento y la nieve. Para la ropa, preferían pieles más ligeras y flexibles como la del ciervo o el antílope. Estas pieles eran sometidas a un largo proceso de curtido, a menudo usando el cerebro del propio animal, que las dejaba increíblemente suaves y resistentes al agua. La ropa no era de una sola capa. Seguían el principio de las capas que usamos hoy. Podían llevar una camisa de piel de ciervo, encima un chaleco, y luego una túnica o un manto de piel más gruesa. Y para el aislamiento definitivo usaban el pelaje de animales más pequeños y suaves, como el conejo o el castor, para forrar sus mocasines, guantes y gorros. Cada pelo de ese forro atrapaba una pequeña bolsa de aire, creando una barrera de calor casi impenetrable. Pero su ingenio no se detenía en las pieles. Las plantas jugaban un papel igual de importante. Sabían que el secreto del aislamiento no es el material en sí, sino el aire que puede atrapar. Por eso recolectaban hierbas secas, musgo y juncos. Estos materiales vegetales se usaban de múltiples maneras. Se podían meter dentro de los mocasines, entre la piel exterior y el forro de piel, para crear una capa extra de aislamiento y absorber la humedad del sudor, manteniendo los pies secos y calientes. También esparcían gruesas capas de hierba seca en el suelo de sus viviendas, creando una alfombra natural que los aislaba del suelo helado. Esta capa no solo proporcionaba calor, sino también comodidad. En algunas construcciones, como las casas de tierra, se mezclaba hierba con el barro para dar más consistencia y capacidad aislante a las paredes. Incluso los árboles ofrecían soluciones ingeniosas. La corteza, especialmente la del abedul, era un material asombroso. Era flexible, ligera y completamente impermeable. Se usaba para hacer recipientes, cestas e incluso canoas. En la construcción de refugios se podían usar grandes planchas de corteza como tejas para repeler el agua y la nieve. La madera no solo servía como combustible o para los postes de los tipis. Sabían qué tipo de madera ardía más lento y daba más calor, y cuál producía menos humo. El pegamento natural, como la resina de pino, se usaba para sellar costuras en la ropa de piel o en los recipientes de corteza, haciéndolos a prueba de viento y agua. Todo tenía un uso. No había desperdicio. Cada parte de un animal, desde los huesos para herramientas hasta los tendones para hilo, era aprovechada. Cada planta tenía un propósito. Esta forma de vida requería un conocimiento enciclopédico de la naturaleza, una biblioteca de sabiduría en la mente de cada persona. Demuestra que la tecnología más avanzada no siempre está hecha de metal y plástico, sino que a veces se esconde en una hoja de hierba, un trozo de corteza o la piel de un animal, esperando a que una mente ingeniosa descubra su potencial. ¿Podría una predicción abrigar más que cualquier manta? Para los pueblos nativos de América, la respuesta era un claro sí. Antes de que existieran los informes del tiempo en la televisión o las aplicaciones en el teléfono, la gente tenía que leer el libro más antiguo y fiable de todos, la naturaleza misma. Imagínese que usted está de pie, sintiendo cómo el aire cambia. El viento no es solo aire en movimiento, es un mensajero. Un viento que sopla desde el norte, con un silbido agudo y seco, no trae buenas noticias. Es un viento que muerde, que anuncia la llegada de un frío que se mete hasta los huesos. La gente aprendía a sentir la dirección del viento en su propia piel y a escuchar su sonido. Un cambio en su melodía podía ser la primera advertencia de que la noche más fría del año estaba por llegar. Luego levantaban la vista al cielo. Las nubes también contaban una historia. Unas nubes altas y finas, como pinceladas blancas en un lienzo azul,
podían significar que el frío se mantendría, pero de forma estable. Sin embargo, si el cielo se cubría con un velo gris y pesado, o si las nubes se movían de una forma extraña y rápida, era una señal de que algo grande se acercaba. Observaban cómo el sol se ponía. Si el atardecer tenía colores muy vivos y definidos, a menudo era un presagio de un frío intenso durante la noche, ya que el aire limpio y seco permitía ver esos colores con más claridad. Y por supuesto, estaba la nieve. No toda la nieve es igual. Cuando caía una nieve ligera y polvorienta que crujía bajo los pies de una manera muy particular, sabían que la temperatura estaba muy por debajo de cero. Esa nieve no se pegaba, no servía para hacer bolas, solo para anunciar que el frío era extremo. Aprender a leer estas señales no era un pasatiempo, era una cuestión de vida o muerte. Si el viento, las nubes y la nieve decían que venía una helada terrible, la comunidad entera se ponía en marcha. Tenían unas horas preciosas para prepararse. Esto significaba recoger más leña, asegurar los refugios, preparar la comida adecuada y asegurarse de que los más vulnerables, como los niños y los ancianos, estuvieran bien protegidos. Esta sabiduría, pasada de generación en generación, era su mejor defensa. La anticipación era su manta más caliente, porque les daba el regalo más valioso de todos, el tiempo para actuar. No esperaban a que el frío los sorprendiera. Salían a su encuentro, preparados y listos, gracias a haber escuchado atentamente lo que la propia naturaleza les estaba diciendo. ¿Podrían las piedras recordar el calor del sol? En las noches más frías, cuando el fuego del día se convertía en brasas débiles y el viento helado golpeaba las paredes del refugio, la supervivencia dependía de encontrar calor en los lugares más inesperados. Y las piedras, humildes y silenciosas, eran uno de los mayores secretos para pasar una noche segura y cálida. El proceso era sencillo pero muy inteligente. Durante las horas en que el sol brillaba con más fuerza, incluso en un día de invierno, la gente salía a buscar un tipo especial de piedra. Preferían las piedras oscuras, de río, lisas y densas. Sabían que estas piedras eran como esponjas para el calor. Lo absorbían lentamente y, lo más importante, lo liberaban de la misma forma, poco a poco. Colocaban estas piedras bajo el sol directo o, si había un fuego encendido durante el día, las ponían cerca de las llamas, con cuidado de que no se calentaran demasiado rápido y se rompieran. Las piedras iban acumulando el calor durante horas. Cuando el sol comenzaba a esconderse y la temperatura caía en picado, llegaba el momento de usar esa energía guardada. Con mucho cuidado recogían las piedras calientes. Estaban demasiado calientes para tocarlas directamente, así que las envolvían en varias capas de piel de animal o en trozos de tela gruesa. Este envoltorio tenía dos funciones. Primero, proteger a la persona de quemaduras, y segundo, hacer que el calor se liberara de forma aún más lenta y duradera. Estos paquetes calientes se convertían en pequeñas estufas personales. Los llevaban dentro de sus refugios y los colocaban en los lugares donde más se necesitaba el calor, dentro de los lechos, cerca de los pies o acurrucados contra la espalda. Imagínese la sensación de tener esa fuente de calor constante junto a usted, un calor suave que duraba horas, mucho después de que el fuego principal se hubiera apagado. Era un calor seguro, sin humo y sin riesgo de incendio mientras dormían. Pero no solo usaban piedras calentadas por el sol. Las brasas del fuego que se apagaba también eran un tesoro. En lugar de dejarlas morir, las recogían con cuidado en recipientes de arcilla o piedra. Estos recipientes se podían llevar dentro de la vivienda, tapados parcialmente para que el calor saliera poco a poco y de forma segura. Esta técnica de usar el calor almacenado demostraba una profunda comprensión de la naturaleza. Era una forma de aprovechar al máximo cada rayo de sol y cada trozo de leña. Demostraba que para sobrevivir no siempre se necesita un gran fuego rugiente.
A veces basta con la sabiduría para guardar un poco del calor del día y llevarlo consigo a través de la larga y fría noche. ¿Podría su comida ser su estufa personal? Cuando el frío extremo amenaza, el calor no solo debe venir de afuera, con fuegos y mantas. El calor más importante es el que se genera desde dentro de nuestro propio cuerpo. Los pueblos nativos americanos entendían esto a la perfección. Sabían que la comida correcta era el mejor combustible para mantener encendido el horno interno del cuerpo durante las largas noches de invierno. Piense en el cuerpo humano como si fuera una chimenea. Para que dé calor, necesita leña. Y en este caso, la leña es la comida. Pero no cualquier tipo de comida sirve. Así como no es lo mismo quemar ramitas secas que un tronco grueso, no es lo mismo comer una ensalada ligera que alimentos ricos en energía. Para combatir el frío, el cuerpo necesitaba alimentos que ardieran lentamente y produjeran un calor constante y duradero. La clave estaba en las grasas y las proteínas. La grasa animal, por ejemplo, era un recurso increíblemente valioso. Hoy en día, mucha gente piensa que la grasa es mala, pero en un entorno de supervivencia invernal era oro puro. La grasa es la fuente de energía más concentrada que existe. Comer alimentos ricos en grasa antes de una noche gélida era como echar un gran tronco al fuego del metabolismo. El cuerpo tardaba mucho en procesarla y durante todo ese tiempo generaba calor. La carne seca era otro pilar de la dieta invernal. Al quitarle el agua, la carne se conservaba durante meses y concentraba todas sus proteínas. Las proteínas también ayudan a mantener el cuerpo caliente, ya que su digestión requiere más energía, un proceso que genera calor. Además, los frutos secos como las nueces y los piñones y diversas semillas eran pequeñas bombas de energía, llenas de grasas saludables y calorías. Una de las preparaciones más ingeniosas era una especie de barra energética ancestral. Mezclaban carne seca machacada hasta hacerla polvo con grasa derretida, y a veces añadían bayas secas para darle sabor y vitaminas. Esta mezcla se prensaba y se dejaba secar. El resultado era un alimento increíblemente nutritivo, fácil de transportar y que no se estropeaba. Unos pocos bocados de esto podían proporcionar la energía necesaria para aguantar horas de frío. La estrategia era comer estos alimentos especialmente por la tarde o justo antes de dormir. De esta manera, mientras la persona descansaba, su sistema digestivo trabajaba, actuando como un calentador interno que funcionaba toda la noche. Esta sabiduría nutricional demuestra una conexión profunda con su propio cuerpo. Entendían que para sobrevivir al invierno no solo había que construir un buen refugio, sino también construir un cuerpo fuerte y preparado desde dentro. La comida no era solo para calmar el hambre, era una herramienta fundamental para generar vida y calor en medio del frío más implacable. ¿Podría la sabiduría ser más cálida que cualquier fuego? Un fuego puede calentar un refugio por una noche, pero el conocimiento puede mantener a una comunidad entera caliente durante generaciones. Para los pueblos nativos, la supervivencia no dependía de herramientas complicadas o tecnologías avanzadas. Su herramienta más poderosa era la sabiduría, cuidadosamente transmitida de los mayores a los más jóvenes. No había libros de texto ni aulas. La escuela era el mundo real, el bosque, el río, el cielo estrellado. Los maestros eran los abuelos y abuelas, los tíos y las tías, personas cuyas arrugas contaban historias de inviernos pasados y lecciones aprendidas a base de experiencia. La enseñanza se hacía de una forma muy natural, a través de la vida diaria. Imagínese a un anciano sentado con un niño mientras reparan una herramienta. Mientras sus manos trabajan, el anciano habla. No da una lección formal, sino que cuenta una historia sobre un invierno especialmente duro de su juventud. En esa historia explica cómo su abuelo le enseñó a distinguir el sonido del viento que trae la nieve, o cómo aprendieron a seguir las huellas de un animal sobre el hielo.
El niño escucha no por obligación, sino porque la historia es emocionante y porque sabe que lo que está oyendo es importante. Así es como aprendían a leer las nubes. El abuelo señalaba al cielo y decía: ¿ves esa nube, fina como una pluma? Mañana hará sol, pero un sol frío. Prepárate. O aprendían qué tipo de madera ardía más despacio y daba más calor, simplemente ayudando a recoger leña. El anciano le mostraba: esta madera de roble es dura. Nos costará cortarla, pero su fuego nos durará toda la noche. Les enseñaban a observar, a ser pacientes y a respetar la naturaleza. No se trataba de dominarla, sino de entender sus ritmos y vivir en armonía con ella. Les enseñaban qué plantas se podían comer cuando la comida escaseaba, cómo encontrar agua bajo el hielo o cómo construir un refugio de emergencia con solo nieve y unas pocas ramas. Cada consejo era una joya de sabiduría. Nunca duermas directamente sobre el suelo helado, pon siempre ramas de pino debajo. Guarda un poco de comida energética para la mitad de la noche, cuando el frío es más intenso. Estas no eran solo instrucciones, eran hilos de vida que conectaban el pasado con el presente y aseguraban el futuro. Los jóvenes no solo aprendían técnicas, aprendían valores. Aprendían la importancia de la comunidad, de compartir los recursos y de cuidar a los más débiles. Sabían que el conocimiento no era para guardárselo uno mismo, sino para compartirlo. De esta manera, la sabiduría se convertía en un fuego comunitario, un fuego que nunca se apagaba. Era una herencia viva, más valiosa que cualquier posesión material, que garantizaba que, sin importar lo frío que fuera el invierno, la llama de su pueblo seguiría ardiendo. ¿Podría la sabiduría antigua calentar todavía los corazones de hoy? Han pasado muchas generaciones desde las noches en que la supervivencia dependía de leer las nubes o de calentar piedras al sol. Hoy vivimos en un mundo de tecnología, con calefacción en nuestras casas y previsiones meteorológicas en nuestros bolsillos. Parecería que esas antiguas lecciones sobre cómo sobrevivir al invierno ya no son necesarias. Sin embargo, si miramos más allá de las técnicas, descubrimos un legado de sabiduría que es más relevante que nunca. Lo primero que nos enseñan estas historias es el increíble ingenio humano. Nos muestran que las soluciones más eficaces no siempre son las más complicadas. La idea de usar una piedra calentada como una estufa personal o de crear una barra energética con carne y grasa es un ejemplo de cómo pensar de forma creativa y utilizar los recursos que se tienen a mano. En nuestro mundo de consumo, donde a menudo compramos una solución para cada problema, esta lección sobre la autosuficiencia y la creatividad es muy poderosa. Nos recuerda que podemos hacer mucho con muy poco. Otro pilar de su supervivencia era la comunidad. Nadie sobrevivía a la noche más fría del año solo. El calor se compartía, no solo el calor físico de un fuego o un refugio abarrotado, sino también el calor humano del apoyo mutuo. Los cazadores compartían su carne, los ancianos compartían su sabiduría, y todos cuidaban de los niños. Este sentido de responsabilidad colectiva es quizás la lección más importante para nuestro mundo moderno, a menudo individualista. Nos recuerda que somos más fuertes juntos y que ayudarnos unos a otros es la mejor estrategia de supervivencia. Finalmente, su legado nos habla de adaptación y respeto por la naturaleza. No veían el invierno como un enemigo al que había que conquistar, sino como una parte del ciclo de la vida con la que había que aprender a convivir. Estudiaban la naturaleza, la entendían y se adaptaban a sus reglas. Esta visión de vivir en armonía con nuestro entorno, en lugar de luchar contra él, es fundamental hoy en día, en una época en la que nos enfrentamos a grandes desafíos medioambientales. Así que, aunque ya no necesitemos envolver piedras calientes en pieles para dormir, la esencia de esa sabiduría sigue viva. Las lecciones sobre ingenio, comunidad y respeto por la naturaleza son atemporales.
Nos enseñan a ser más resilientes, a valorar lo que tenemos, a cuidar de nuestros vecinos y a mirar el mundo que nos rodea con más atención y gratitud. El legado de los nativos americanos no es solo una historia sobre cómo sobrevivir al frío. Es una guía sobre cómo vivir una vida más conectada, más sabia y, en última instancia, más humana. Y esa es una calidez que puede abrigar el corazón de cualquiera, en cualquier época.